humano. Sin ella no hay otros posibles. Juan Pablo II. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a este recinto legislativo de la Cámara de Diputados en la 62ª legislatura, donde hoy nos convoca el tema de profunda relevancia social, ética y jurídica, la presentación del libro El derecho a la vida y el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mitos y realidades. Este evento, convocado por el diputado Pablo Fernández de Ceballos González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, nos invita a la reflexión y al diálogo informado sobre uno de los debates más trascendentes de nuestro tiempo, la protección de la vida y la interpretación del derecho en torno a ella. Hoy nos distinguen en su presencia, integrando el honorable presidium, el diputado Pablo Fernández de Ceballos, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La diputada Joana Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de la Familia y el Desarrollo Humano. El doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, coordinador de la obra. El coautor, el doctor Rafael Estrada Michel. La coautora, la licenciada Susana Miguel López. Y la coautora, la licenciada Joana Yadira Guadarrama Reynoso. Agradecemos además la presencia de nuestras distinguidas y distinguidos invitados de honor, todas y todos ustedes, para quien pido un muy fuerte aplauso. Entre quienes se encuentran académicos, juristas, legisladores, medios de comunicación y miembros de la asociación civil, quienes con su participación enriquecen este espacio de análisis y pluralidad de ideas. Sean todas y todos bienvenidos. Recibamos con atención el mensaje de bienvenida a cargo del diputado Pablo Fernández de Ceballos, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para quien pido un muy fuerte aplauso. Tengan muy buenos días. Quiero, en primer lugar, saludar y agradecer la presencia de mi compañera diputada Joana Alejandra Felipe Torres, que es la presidenta de la Comisión Legislativa de Familia y Desarrollo Humano. También agradezco que esté aquí mi compañera diputada Alexia Dávila Fernández, una de las diputadas más jóvenes del Congreso del Estado de México. También damos la bienvenida al doctor César Alejandro Jiménez, coordinador de esta obra que se va a presentar el día de hoy aquí en el Congreso del Estado. A los autores, que son el doctor Rafael Estrada Michel, la licenciada Susana Miguel López y la licenciada Joana Yadira Guadarrama Reynoso, darles la bienvenida aquí en el Congreso del Estado de México. También agradezco muchísimo la presencia de Fernanda Rivera, que es consejera nacional del Partido Acción Nacional en el Consejo Ejecutivo Nacional, porque ella es la arquitecta de este evento que estamos realizando el día de hoy. La realidad de las cosas es que tú fuiste quien nos empujaste a hacerlo, entonces agradecerte muchísimo y comentarles que nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, a título personal y también como grupo parlamentario, estamos convencidos de que la vida inicia desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y este tipo de obras, que es un trabajo filosófico, jurídico, ético, vienen a fortalecer los cimientos mediante los cuales la sociedad está construida, que es el proteger de entrada a los más débiles y a la vida. De las reflexiones que saquemos o tengamos el día de hoy, estoy convencido de que nos ayudarán a construir una mejor sociedad en la cual una mujer no tenga que llegar a este tipo de decisiones y salvaguardemos la mayor cantidad de vidas. No me queda más que agradecerles su presencia a todos ustedes, sociedad civil, académicos, juristas,
Por supuesto, también a todas las personas que nos están siguiendo en la transmisión mediante las redes sociales del Congreso aquí del Estado de México. Sean todos y todas ustedes bienvenidos. El mensaje subsecuente está a cargo de la licenciada Susana Miguel López, directora jurídica de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Pro Derechos Humanos, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia en el litigio civil y familiar. Actualmente colabora en la Fundación Aguirre Azuela Chávez Pro Derechos Humanos, AC, y autora del libro que hoy nos llama a la reflexión. Recibámosla, por favor, con un fuerte aplauso. Gracias, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Sí me siento muy contenta de que me hayan invitado a colaborar en este libro. Yo participo con el capítulo de el aumento gradual de la protección constitucional del nasciturus y los límites del aborto voluntario. Qué bueno que se sigan abriendo estos espacios, sobre todo en sede legislativa, porque sabemos que aquí nacen las normas que dirigen el rumbo de nuestro país. Y este espacio también nos permite ahondar en un tema que se ha alejado mucho del análisis jurídico, que es la humanidad, la vida, la dignidad y la titularidad de derechos del ser en gestación. Después de que se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ya en el 2007, varios estados han reformado sus códigos penales, ya sea por mandato jurisdiccional o por reformas legislativas, pero no solo copiando el modelo de la Ciudad de México, estableciendo el periodo de 12 semanas. La mayoría de los estados así está, salvo uno que es de 13 semanas, lamentablemente. Y lamentablemente no se han detenido a pensar en la posición que tiene el concebido dentro de la familia humana. Y ahora con la nueva resolución de la Corte en la acción 148-2017, resuelta en el 2021, se reconoce una valía del ser en gestación, pero lamentablemente esa valía la reconoce después de un periodo breve cercano al inicio de la concepción. No señala un plazo fijo, pero sí señala que después de ese periodo breve, razonable, cercano a la concepción, el ser en gestación tiene un potencial de ser humano. Antes, ¿por qué no? Bueno, no nos ha dado argumentos, pareciera que antes no existe, entonces no sabemos cuál fue el salto que dio ese ser humano, ¿verdad?, para llegar hasta ese periodo. Entonces, dicha resolución pasa por alto que la vida es un continuo y que una vez que existe esa realidad, el ser en gestación solo necesita ser cuidado y protegido, tal como lo señala la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su parte conducente señala: el niño, por su falta de madurez, tanto física como mental, necesita de cuidados y protección, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Ahí está el reconocimiento que los tratados internacionales sí le dan al ser en gestación desde el momento de la concepción. Asimismo, la Suprema Corte ni siquiera consideró otorgar la calidad de ser humano al concebido, sino en esta sentencia lo denomina como un bien constitucionalmente protegido, lo que cosifica a ese ser humano y logra que se pueda disponer de él sin respeto a su dignidad. Aunado a ello, la Corte consideró un inexistente derecho a decidir. No hay un derecho a decidir en alguna ley o algún tratado internacional. Y una conducta no puede ser un delito y un derecho a la vez. También la Corte en esa sentencia consideró que el periodo breve, razonable, cercano al inicio de la concepción, debe ser establecido por el legislador. O sea, la Corte no señala un plazo fijo, no establece qué semanas es lo correcto, lo prudente,
sino nada más señala que el legislador se debe de llegar de toda la información científica y lo que considere las políticas públicas que existan para determinar ese periodo breve, razonable, cercano al inicio de la concepción. En conclusión, el aborto voluntario no debe ser visto como una opción. Es apremiante atender el bienestar de mujeres, atacar sus miedos, sus desventajas, su falta de recursos, su salud, su educación. Debe de haber políticas públicas que se enfoquen en el cuidado y en el cuidado de mujeres y mujeres embarazadas sobre todo. Generar acciones donde se respeten los derechos humanos de todos los seres humanos, en especial de aquellos que se encuentran en la etapa más vulnerable de su existencia, como es el ser en gestación. Y si no hubiera otra opción que solo seguir lo que la Corte ha manifestado, que sí que se legisle conforme a ella lo ha señalado en la acción 148/2017, que ya les mencionaba, donde señala que es el legislador quien debe establecer el periodo breve, cercano y razonable, cercano al inicio de la concepción. Y en ese sentido, pues, no existe otra consigna que después de que concluya ese tiempo, el ser humano en gestación debe ser protegido. No hay otra consigna más. Si después de ese periodo que establezca el legislador no hay más que su protección, porque el aborto voluntario sí tiene límites. Gracias. Muchas gracias. Nada más un segundito, perdónenme y le pido una disculpa a mi amiga Aleti Cepeda, que se me olvidó saludarla. Muchas gracias por estar aquí. Ella es secretaria general del Partido Acción Nacional en el Estado de México y recientemente nombrada consejera nacional. Muchas gracias, Leti. Sea usted bienvenida y muchas gracias por su participación. De gran valía es la participación de quien en este momento nos ocupa, de quien ha sido formada como licenciada en Derecho con mención honorífica y especialidad en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó como directora administrativa de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos AC y en la revista Tiempo de Derechos. Ocupó el cargo de subdirectora para Norteamérica en la Dirección General de los Asuntos Policiales Internacionales de la Policía Federal, a cargo de la iniciativa Mérida, tratado establecido entre los gobiernos de México y Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Asimismo, fungió como enlace con las agregadurías de la Policía Federal en Washington, España, Colombia y Guatemala. Su nombre es la licenciada Joana Yadira Guadarrama Reynoso, coautora del libro, para quien pido un muy fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes que están presentes y estoy muy emocionada de estar compartiendo el espacio con el diputado Pablo Fernández de Ceballos, con la diputada Joana Alejandra Felipe Torres, con el doctor Rafael Estrada Michel, con el maestro César Alejandro Ruiz Jiménez y con la licenciada Susana Miguel López. El capítulo titulado Derecho a la Salud y los abortos no deseados busca mostrar el otro lado de la moneda respecto a los abortos, porque ¿qué pensamos cuando escuchamos la palabra aborto? Generalmente se nos viene a la mente la mujer que ha decidido interrumpir la vida del naciturus, pero también están esas mujeres que decidieron ser mamás, guiarse por el camino de la maternidad y por falta de información o de alguna atención médica perdieron a su hijo o incluso ellas mismas perdieron la vida. Aquí encontramos presente el derecho a decidir. ¿Pero qué es ese derecho? Es muy polémico que escuchemos el derecho a decidir porque este ha sido el sustento principalmente para destipificar el aborto en los diversos códigos penales. Sin embargo,
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, nos advierte que el derecho a decidir es el resultado de ese cúmulo de principios y también de derechos como es la dignidad humana, la libertad, el derecho a la vida de la privada, la igualdad jurídica, el derecho a la salud y la libertad reproductiva. Para el tema que nos ocupa, el derecho a decidir, lo vamos a enfocar principalmente en el derecho a la salud y la libertad reproductiva. La libertad reproductiva tiene dos vertientes, ambas igual de importantes. Primero, pues es la mujer que decidió interrumpir su embarazo, y dos, la mujer que se ha guiado para tener a su bebé, que ha decidido ser mamá. Pero para estas mujeres que también decidieron ser mamás, se requiere el apoyo y la protección del Estado, porque el Estado está obligado a proteger ese binomio de mamá e hijo. Generalmente las leyes le dicen, es el feto, son células, pero no, cuando uno ya nos tocan la fibra de la mamá, ya no es como que, hola células, no, es decir, es mi hijo y voy a ser mamá. Para que se pueda concretar esa protección, es necesario que se brinde una atención obstétrica con personal especializado, que se tengan hospitales y los instrumentos necesarios las 24 horas del día y los 365 días del año. Asimismo, es importante que se brinde información a todas aquellas mujeres o personas gestantes de los riesgos y las enfermedades que se pueden presentar cuando uno está embarazada, ya que hay varias enfermedades. Una de las principales enfermedades que causan la muerte es la preeclampsia, la hemorragia obstétrica y la sepsis materna. Es de suma importancia acudir a las citas médicas a fin de salvaguardar la vida de nuestro bebé, ya que en el 2021 el INEGI nos regala unas estadísticas en donde nos indica que las muertes fetales llegaron a 12,157 en relación a la atención prenatal y las consultas médicas. Esta relación realmente es inversa. ¿Por qué? Porque a mayores consultas, menos riesgos hay para los bebés y para las mamás. Asimismo, durante el 2018 al 2021, el INEGI nos reportó que las causas de defunciones maternas en México es el aborto, porque generalmente escuchamos comerciales en la radio, en Facebook, en diferentes redes, que hay un aborto seguro, pero eso no es cierto. O sea, realmente practicar un aborto, y peor si es en una clínica clandestina, los abortos son sumamente riesgosos y es otra de las causas de las muertes maternas. Así también hay muertes obstétricas, tanto directas como indirectas, y también se puede dar esta muerte durante el parto o el puerperio. Lamentablemente, este tipo de cifras llegaron a 1,259 durante el 2021. Es la cifra que se tiene registrada, pero ¿qué pasa con las cifras negras? Esas cifras que realmente no se conocen. Si realmente se llegaran a contabilizar todas las muertes maternas, las cifras se nos desplomarían. En este capítulo también van a encontrar el caso que llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual emitió la recomendación 40/2023, relativa a una mujer que perdió su embarazo gemelar por una falta de atención médica. Este caso se dio en el Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de México. Si se dio en la Ciudad de México, imagínense también qué pasa en las sierras en donde no se llega toda la atención médica. Desafortunadamente son muchos los casos, pero pocos son visibles. ¿Por qué? Porque cuando una mamá pierde a su bebé, aunque
muchas personas les llamen fetos o células, cuando una mamá pierde a su bebé queda devastada físicamente, mentalmente, emocionalmente, y no tiene esa fuerza, esas garras de hablar y luchar para que se le dé esa reparación integral por la violación al derecho que es su salud. Es sumamente importante que no solamente se vea como el derecho a la salud de manera física, sino también de manera mental. La mamá que llega a tener un aborto no deseado, también se le frustra un plan de vida, por lo cual puede generar un trastorno, un trastorno de estrés postraumático, y para eso se requiere una reparación del daño. Ahora bien, el motivo que me inspiró a escribir e investigar sobre este capítulo es porque sufrí esta enfermedad que se llama preeclampsia, y carne propia, mi cuerpo lo desencadenó. Fue prácticamente a las 35 semanas en donde interrumpieron mi embarazo. La preeclampsia consiste en la elevación de la presión arterial y las enzimas en proteína aumentan, lo cual puede ocasionar daños en el riñón, en el hígado o incluso en el cerebro. Son órganos realmente vitales, lo cual puede ocasionar la muerte. Bueno, una vez que interrumpieron mi embarazo a las 35 semanas, estuve 7 días en terapia intensiva. Recuerdo que solo me inyectaban sin conocer a mi bebé. Obviamente, pues fue un suceso desafortunado, pero gracias a los hospitales y a los protocolos que siguieron de esta salud, pues estoy aquí compartiéndoles esta experiencia y también a través del libro. Ahora bien, el objetivo que tiene este libro, en especial el capítulo de Derecho a la Salud y los Abortos no deseados, es crear conciencia en todas las personas y principalmente en las mujeres respecto a tener más información del derecho a la salud y la libertad reproductiva, porque esto influye desde una planificación familiar con los métodos anticonceptivos. Explicarle a las mujeres los riesgos y las enfermedades que se pueden presentar durante un embarazo, por lo cual es necesario y sumamente importante que acudan a todas sus consultas. Que no solo nos quedemos con ese discurso de el derecho a decidir es igual al derecho al aborto, sino que conozcan que este derecho también implica ser mamá, elegir ser mamá y ser protegida por el Estado. Que conozcan que sus derechos y que los ejerzan, ya que una mujer informada es una mujer empoderada. Muchas gracias. Es un gusto ceder el uso de la voz al doctor Rafael Estrada Michel, director de la revista Tiempo de Derechos, formado como doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Es profesor también de la Escuela Libre de Derecho en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, en la Universidad Panamericana de Guadalajara, en la Benemérita Autónoma de Oaxaca y en la Universidad Autónoma del Estado de México, así como en la Escuela Judicial del Estado de México y en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México, dirige la revista Tiempo de Derechos en la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jauregui y Derechos Humanos, y es coautor de la obra que hoy nos ocupa, es el libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mitos y realidades. Recibámosle, por favor, con un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue muy amable, gracias. Bueno, quiero comenzar saludando a la señora Elvira Jiménez, que está aquí enfrente de mí, y a su esposo, el magistrado Alberto Ruiz Matías, magistrado en retiro del Poder Judicial Federal,
Y lo hago precisamente porque, bueno, tanto la maestra Jiménez como el magistrado Ruiz y el coordinador de la obra, César Ruiz Jiménez, su hijo, pues son de Oaxaca. Y lo que uno se encuentra en este salón maravilloso, yo le confesaba a nuestro presidente de mesa hace unos momentos que yo tengo un placer culposo por esta bella ciudad de Toluca. La amo entrañablemente. Y cuando entra uno a este recinto fabuloso, en donde he tenido la fortuna de estar en un par de ocasiones, pues uno se encuentra precisamente que un oaxaqueño ilustre, aquí atrás de mí, ha sido pintado entre los grandes legisladores de la humanidad, ¿no? Don Benito Juárez se asoma ahí, un poco forzadón la pintura, pero en fin, se asoma junto a Napoleón, Justiniano, Solón, etcétera, en este recinto también logrado del estado más importante de la República, aunque bueno, pues desde luego está Oaxaca, que ha dado no solo legisladores, sino hombres de Estado y hombres de cultura. Uno de ellos se formó aquí en Toluca, en el Instituto Científico y Literario, en la secundaria, nada más y nada menos que José Vasconcelos, y que ha dado, pues, desde luego, tantísima fuerza creadora a la nación mexicana. Así es que, bienvenidas, es un honor estar con usted, señora Jiménez y magistrado Ruiz. También quiero saludar a mis muy queridas amigas, la doctora Ita Lichani, una penalista de excepción que hizo mucho por el Estado de México y por las mujeres del Estado de México cuando fungió como fiscal especializada contra la violencia a las mujeres en este bello e importantísimo estado, y a la doctora Fernanda Rivera, una queridísima amiga y que, como ha dicho nuestro diputado coordinador, es el factotum de esta reunión tan apreciable y donde da tantísimo gusto que estén todas y todos ustedes presentes. Y bueno, tengo que decir, ahora sí, que subrayando la importancia de que estén aquí, que estén mis alumnas, creo que también hay por ahí algún alumno despistado, pero mis alumnas de la Facultad de Derecho, de la materia de Historia del Derecho, precisamente en la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? Corazón verde y oro, es un placer que estén ustedes aquí, se los agradezco infinitamente. Y por supuesto a las legisladoras, los legisladores que están aquí, a la consejera nacional de Acción Nacional, diputada Torres, y distinguido presidente, es un placer compartir mesa con ustedes y por supuesto con quien coordinó la obra y con las autoras. Ya han escuchado ustedes hablar de ello, de este tema tan espinoso. La verdad es que uno como hombre, no como ser humano, sino como ser humano de género masculino, debería, después de oír un testimonio como el de Joana Guadarrama, guardar prudente silencio. Pero bueno, supongo que de algo tiene uno que hablar, ya que vino hasta Toluca. Procuraré hacerlo con el mayor de los respetos a los derechos fundamentales de las mujeres y, por supuesto, entendiendo que esto es una experiencia, la del embarazo, la del parto, que no podemos ni siquiera dimensionar quienes nunca seremos, por obvias razones, madres. Así es que todo mi respeto a lo que han expresado tanto la licenciada Miguel como la licenciada Guadarrama, y pues yo me constreñiré a hacer un par de indicaciones de carácter estrictamente jurídico en relación con este libro, que creo que fue muy, muy oportuno. Quien lo ideó, el coordinador de la obra, supo, además de todo, intitularlo muy adecuadamente. Se trata de develar una serie de mitos y otra serie de realidades que incumben a la ya mencionada Resolución 148/2017 de lo que era nuestro máximo tribunal en su antigua integración, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de la elección, entre comillas, supuestamente popular, también entre comillas, de quienes ahora la integran. Bueno, la primera cuestión jurídica que hay que resaltar es una cuestión de teoría del delito. Hay una serie de voces muy irresponsables. La doctora Chiani es una experta en materia penal, hasta me da un poco de cosa hablar, querida Italy, frente a ti de estos temas, pero no me dejará mentir cuando
sostengo que la teoría clásica del delito no permite confundir tipicidad con responsabilidad penal. Es una cosa completamente distinta. Entonces, cuando usamos este espantoso anglicismo, como espantosos son todos los anglicismos, descriminalizar o despenalizar, estamos diciendo una inexactitud queridas chicas del curso de Historia del Derecho, en nuestra tradición del jus comune, es decir, del derecho romano canónico germánico, que incluye a lo penal también. No es lo mismo destipificar una conducta que establecer excusas absolutorias o excluyentes de responsabilidad sobre la misma. Entonces, cuando una serie de voces, algunas muy acreditadas, incluso de legisladoras y de personas juzgadoras, dicen la Suprema Corte ordenó en 2021 despenalizar completamente el aborto, están diciendo una inexactitud contraria a la verdad, que se puede perdonar en legos, pero que no se puede perdonar en juristas. Se falta la verdad y me temo que se hace con dolo en una cuestión especialmente delicada. Entonces, mito 1, la Suprema Corte despenalizó el aborto. No, la Suprema Corte fijó, por cierto, mal fijados porque no están establecidos ni siquiera con un carácter claro, transparente, prístino, pero en fin, fijó una serie de límites a los legisladores, tanto en el orden federal como en el orden local, respecto de lo que pueden hacer con la conducta abortiva, aborto voluntario, evidentemente, en el caso de los abortos impuestos, la cosa sigue o debería seguir tal como estaba, porque ahí se violentan gravemente no solo el derecho a la integridad vital del concebido, sino, por supuesto, los derechos de libertad reproductiva de la mujer. Pero en el caso del aborto voluntario se fijaron una serie de límites, insisto, de manera no clara ni concluyente, como no queriendo la cosa, muy cantinflesca, la verdad, si me lo permiten, desde el proyecto del ministro Luis María Aguilar hasta lo que resolvió la mayoría de la Corte, cantinfleando, cuando no estás convencido de lo que estás sosteniendo, pues empiezan esos vericuetos tan a la mexicana y acabas sin enterarte realmente qué es lo que quería el tribunal. Pero en fin, más allá de esta falta de claridad, lo cierto es que la materia se refiere exclusivamente a los límites que los legisladores tienen a la hora de tipificar la conducta abortiva y, en su caso, de establecer excluyentes de responsabilidad. Esto es lo que no se ha entendido. Cuando se dice descriminalizó el aborto o despenalizó el aborto, se está diciendo una inexactitud desde el punto de vista de la teoría del delito, que es derecho constitucional, no solo penal, sino derecho constitucional mexicano. Bueno, la realidad pues es que no despenalizó, ni mucho menos obligó a destipificar, como se pretende, a los legisladores. Esta ha sido una cuestión muy controversial en los pasados meses, incluso pues ya en los últimos 2 años. Tengo obligación, una legislatura de un estado tan importante como el Estado de México, tiene la obligación de destipificar la conducta abortiva voluntaria. La respuesta terminante es no. Primero, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía, ni tiene ahora, capacidades para obligar a legislar a los congresos. Y segundo, tampoco estableció obligación alguna al momento de la resolución de la 148/2017. Porque jurídicamente lo que procede es afirmar lo siguiente, de manera muy terminante. En mi participación en este libro, la verdad es que lo que hago en tono un poco de mofa y hasta de parodia, de lo cual hoy me arrepiento, aunque quizá no me arrepienta tanto, es comparar la resolución de la Corte, lo que se dice sobre la resolución de la Corte, con lo que te arroja esa cumbre de la cultura occidental que se llama ChatGPT, ¿no? Esto que pretende, incluso algunos ministros de la Corte pretenden que resuelven todos los problemas jurídicos, por sutiles que sean, por espinosos que sean. Absurdo. El ChatGPT es obra de seres humanos y por lo tanto se equivoca como los seres humanos. Tú le pones, quedó despenalizada la conducta abortiva voluntaria, el aborto en México, y te dice, sí, la 148/2017 estableció la obligación de destipificar, es decir, de despenalizar, es decir, de descriminalizar el aborto, por lo menos en un
en un periodo que va de las primeras 12 semanas de concepción. O sea, el ChatGPT inventa. ¿Y por qué inventa el ChatGPT? Bueno, miren ustedes, hace mucho tiempo ni siquiera había ChatGPT, todavía no había inteligencia artificial generativa, y ya había un gran intelectual mexicano, para mí el mayor de los intelectuales mexicanos vivos aún, que se llama Gabriel Said. Y Gabriel Said nos advertía, claro, que nadie lo leyó con atención, que el problema de los algoritmos está en que no mencionan, como es obvio, opiniones, ni mucho menos posiciones críticas de pensamiento complejizante o científico. No, lo que hace un algoritmo, y la inteligencia artificial generativa es un conjunto de algoritmos, es enviarte tendencias. Lo que la mayoría de las páginas dicen, decía Said entonces, en un buscador, eso es lo que te presentan como verdad absoluta. Y ahora hace exactamente lo mismo la inteligencia artificial y quienes la siguen ciegamente. Hay que decirle a la inteligencia artificial y a la falta de inteligencia natural que por desgracia es tan frecuente entre nosotros. La Suprema Corte de Justicia no ha tocado el tema de dignidad humana ni de no discriminación en cualquier situación, incluyendo la situación intrauterina, de persona alguna. No se ha metido en eso. Cuando, al parecer, objetiviza o cosifica al producto de la concepción, no te está explicando si se vale discriminar por estar dentro del seno de su madre a ese producto y, por lo tanto, si hay obligación o no de protegerlo. Tampoco fijó con claridad los límites que tiene el legislador, los límites temporales que tiene el legislador para algo que el propio ministro Luis María Aguilar planteó en su proyecto y que luego votaron la mayoría de las ministras y los ministros de aquel entonces, que es el momento en que este bien jurídico tutelado, hay un libro muy célebre de Antonio de Ibarrola que se llama Cosas y sucesiones, ¿no? Todos hemos estudiado en Elfer, ¿no? Él es un tochote de este tamaño. Lo que pasa es que como que cosas se oye feo, ¿no? Decirle a una criatura cosa, pues no. Entonces le pones bien, pero no deja de ser un eufemismo. Bienes y cosas desde el derecho romano que están estudiando mis queridas alumnas en este momento, ¿no? En este semestre, es exactamente lo mismo. Cuando dices que hay un bien jurídico tutelado, lo que estás diciendo es que hay una no persona. Y el legislador, el máximo tribunal no fijó los límites temporales con claridad, dentro de los cuales, como ellos mismos aceptan, tiene que protegerse a esa cosa jurídicamente protegida, tutelada, que dicen que es el producto de la concepción. Tampoco se pronunció, ni se ha pronunciado, sobre algo que Norberto Bobbio, no yo, ni el miembro de la cofradía de la Vela Perpetua, ni el integrante del Partido Demócrata Cristiano del Ecuador, no, Norberto Bobbio, quizá el mayor de los pensadores socialdemócratas, agnóstico por más señas, del siglo XX. Pues este señor no creía en Dios, no hay por qué meter el pensamiento religioso en esto, es muy respetable siempre el pensamiento religioso, pero no es un tema religioso. Norberto Bobbio, jus filósofo, decía en el año 1981, que es cuando se empezó la tendencia a destipificar la conducta abortiva, nada más y nada menos que en Italia, ¿no? Italia que, como ustedes saben, alberga a la Santa Sede. Bueno, Bobbio, en una entrevista que le hace el Corriere della Sera en ese año, 1981, ya visiblemente molesto y harto de este tema, le vuelven a preguntar sobre la destipificación del aborto. Nótense que estoy tratando de no decir, pero pues soy víctima de mi medio, el anglicismo horripilante de despenalización, ¿no? Bueno, la destipificación. El del Corriere della Sera le dijo despenalizzazione, ¿no? O sea, los italianos también caen en esa tendencia. De penalizaciones, porque no usan la S. El asunto fue que Bobbio le contesta, mire, ya estoy harto de ese tema. Es evidente que existen, aquí hubo dos muy buenas ponencias que lo prueban, los derechos de la mujer. Creo que nadie en su sano juicio puede poner en duda los derechos reproductivos de la mujer. Tampoco puede poner en duda los derechos de la sociedad a no sufrir los efectos de una explosión demográfica incontrolada.
Eso es evidente, lo está diciendo en 1981, Bobbio. Pero tampoco podría negarse el derecho que tiene el feto, el embrión, de nacer. Y el problema a la hora de realizar una ponderación, Bobbio no era muy afecto a las ponderaciones, estas que ahora se sacan de la manga a los tribunales a la menor provocación, pero dice, al momento de ponderar derechos, resulta que los derechos de la mujer pueden garantizarse y deben garantizarse, creo que lo ha dejado muy claro Joana Guadarrama, de otra forma. Puedes hacer muchísimas cosas. Me recordó mucho lo que decía Joana, a lo que el doctor Kumate, el gran doctor Kumate, orgullo de la ciencia médica de este país, decía a finales del siglo XX. Así, hablamos del tema del aborto y de la eutanasia con una alegría y una felicidad, así como si fuera cualquier cosa. El gran tema es proteger a la madre y evitar la mortalidad infantil, que es de escándalo para una potencia económica del tamaño de México. Sí, tenía toda la razón, y creo que Joana Guadarrama también la tiene. Dice Bobbio, ahí están las maneras de evitarle daño a la mujer que decide ser madre. Evidentemente, la libertad reproductiva puede quedar tutelada de otra forma. También hay otras muchas formas de evitar que la sociedad sufra los perjuicios de la explosión demográfica inmoderada, muchísimas otras. De lo que no hay ninguna otra forma de lograr una tutela efectiva es del derecho a nacer. ¿Cómo se tutela el derecho a nacer de la criatura que está en el seno de su madre? Dejándola nacer, tan sencillo como eso. Todo lo demás suena, decía Bobbio, al Che Guevara. Ustedes saben que esta figura tan controversial en los últimos meses, no en el Valle de Toluca, sino en el Valle de México, el Che Guevara salía con la especie de que te voy a matar, pero te voy a matar con amor, ¿no? Que dan ganas de contestarle a mi comandante, no, pues mejor no me quiera tanto, ¿eh? La única forma de expresar y de tutelar la dignidad de el producto de la concepción es dejándolo nacer, decía Bobbio. Y por lo tanto, la ponderación jurídica cede en favor de este derecho de nacer. Otro punto jurídico que no tocó nuestro máximo tribunal, como era su obligación, por cierto. Por último, esta es una cuestión pedante de abogados, pero ni modo, me dejarán decirlo, ¿no? Potestativa. Hay una condición en todos los códigos civiles del país, todos, los locales y el federal, que dicen que se tendrá por nacido al producto de la concepción para todos los efectos legales, sujeto a la condición suspensiva de que nazca vivo y viable, ¿no? Todos conocemos esto, en fin. Hay una condición ahí suspensiva de sus derechos. De momento se le tiene por vivo para ciertos efectos legales, pero no para todos. Es evidente que pues, no podrá suscribir una escritura constitutiva de una sociedad civil, ¿verdad? Pero sí puede heredar, sí puede tener derecho a la personalidad y además, en cuanto nazca, tendrá derecho a una nacionalidad, a una afiliación, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama condición suspensiva, porque es un acontecimiento futuro incierto, no sabemos si van a ser vivo o viable o no, pero que suspende la plenitud de los derechos. Bueno, y aquí hay otra cosa pedante de abogado, pero fundamental, que nuestro máximo tribunal y cualquier otro tribunal no se ha tomado la molestia de decidir, que son las condiciones puramente potestativas. Las condiciones puramente potestativas se tienen por no puestas en derecho. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú sujetas a la voluntad de cualquier persona el cumplimiento de una condición, esa condición es nula de pleno derecho. Y si la voluntad de alguien es impedir que el producto llegue a nacer vivo y viable, esa condición no puede tener efectos legales. Luego entonces sí está protegido por el mero hecho de que nadie puede impedir que nazca para que tenga en plenitud sus derechos. Termino diciendo, señoras, señores legisladores, que hoy sus pares federales, los de la oposición, están defendiendo, ojalá que lo hagan con capa y espada y sobre todo con muchos argumentos, el que las mexicanas, los mexicanos
todos los habitantes de este país, incluidos quienes están en situación intrauterina, no queden desprotegidos por una falaz, vergonzosa, ridícula reforma que se plantea desde las más altas esferas del poder en México a la ley de amparo. Ojalá que este tipo de temas de interés colectivo no queden desprotegidos en muchas otras aristas de la vida pública de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Y antes de ceder el uso de la voz a nuestro siguiente orador, presento a ustedes y agradezco la presencia de la diputada Krishna Karina Romero Velázquez. Está también con nosotros la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez. Gracias por ser copartícipes de esta presentación, que lleva más allá de la reflexión. La siguiente participación está a cargo del doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, coordinador de la obra, quien se ha dedicado al estudio de los derechos humanos desde los inicios de su carrera, bajo la tutela del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, posteriormente como asesor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la presidencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoite. Coadyuvó en la elaboración de proyectos en defensa de la vida y la dignidad humana. Su línea de investigación doctoral se enfoca a los derechos humanos aplicados al ámbito fiscal, producto de la cual ha coordinado 2 libros al respecto y publicado participaciones en México, Australia y los Países Bajos. Recibámosle, por favor, con un muy fuerte aplauso. Un Estado es culpable del abandono del recién nacido cuando nos ha enseñado a abandonar a los concebidos. Diputado Pablo Hernández de Ceballos, diputada Joana Felipe Torres, diputadas que nos acompañan, don Alberto Miguel Ruiz Matías, Elvira Jiménez Arellanes, doctor Estrada Michel, licenciada Joana Guadalupe Guadarrama Reynoso, Susana Miguel López, don Tomás Ibarra, Enrique Torres, Luis Hernández, Jesús Valdés, amigos todos. Sean bienvenidos a la presentación de este libro y, señor diputado, quiero antes que nada darle un agradecimiento por abrirnos este espacio, por abrirnos esta oportunidad de presentarlo, un tema que, como bien dice el doctor Estrada Michel, sin duda puede llegar a ser espinoso, pero pues celebramos que ustedes tengan la convicción, como lo dijo desde un primer momento, de defender verdades innegociables, como lo es que la vida comienza en el momento de la concepción. ¿Por qué habría hablando del tema de los abandono de los recién nacidos? Pues porque en este bello estado de México, en este último año hemos tenido casos muy trágicos de abandono de bebés. Ha sucedido en Cuautitlán, ha sucedido en Chalco, ha sucedido en Tultitlán, ha sucedido en Ecatepec. ¿Qué ha pasado? ¿En qué ha cambiado nuestro estado? Bueno, su estado, que yo me considero hijo adoptivo porque soy fan del Toluca. ¿En qué ha cambiado en este último año? Pues ha cambiado en que se celebró por una porción legislativa mal informada el año pasado, la que ellos llaman, como bien dice el doctor Estrada Michel, también incorrectamente, despenalización del aborto. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues es muy sencillo, la deshumanización del ser humano más vulnerable que existe, que es el concebido. Y esto es muy trágico porque es la deshumanización el primer paso para el no reconocimiento de los derechos, para la negación de esos derechos y para la invisibilización de la persona y de su consecuente defensa. Creo ahí que podríamos encontrar un punto de inflexión en por qué han proliferado estos casos en nuestro estado, en este estado. ¿Cómo podemos revertirlo? ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Porque yo creo, es muy fácil decir que el aborto debe ser considerado un derecho porque no es visible la víctima de esa situación. No es tan fácil decir que está bien abandonar un bebé cuando ya lo pueden encontrar en una bolsa, respirando fuera del vientre de su madre. Creo que en esto todos podemos coincidir que hay algo que está descompuesto y que necesita ser solucionado. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Pues bueno, nuestra propuesta como fundación jurídica es hablando con la verdad jurídica.
Dejar de lado los argumentos religiosos, morales, éticos, filosóficos, personales que pudiéramos utilizar para decidir o decantarnos sobre una posición sobre si el aborto debe o no ser considerado o debe o no ser permitido. Considero que nosotros debemos enfocarnos más en la respuesta jurídica. Y la respuesta jurídica pues tiene que partir de verdades jurídicas fundamentales. Y en eso fue que se nos ocurrió hacer esta obra, que tiene dos objetivos centrales. El primero, como también ya muy bien lo han expresado mis coautores, es explicar qué sí dijo y qué no dijo la Suprema Corte. ¿Por qué consideramos esto necesario? Porque como sucedió en el Estado de México, ha sucedido en todo el país. Diputados federales activistas han recorrido nuestra nación con el engaño de que la sentencia de la Suprema Corte ha despenalizado el aborto. Entonces nosotros dijimos, necesitamos hacer un libro en el que expliquemos qué sí dijo y qué no dijo la Suprema Corte para que no agarren incautos en los congresos locales. Y segundo, pues ya que estamos en el tema, hagamos un análisis de lo que sí dijo la Suprema Corte y qué es lo que está mal dicho de esa Corte que hoy ya no existe, como también ya se ha señalado y como ya es evidente para todos nosotros. Entonces, ¿qué no dijo? Es muy fácil, bueno, no es muy fácil, pero es muy fácil cuando lo explica el doctor Estrada Michel, ya quedó muy claro, ¿no? La Corte no ha despenalizado el crimen del aborto. Eso es algo que debemos de tener todos muy claro y que es una mentira muy básica que se nos repite por todos lados. Se ha despenalizado el aborto en la Ciudad de México, se ha despenalizado el aborto en el Estado de México, se convierte en el estado número 19 en el que el aborto ya no es un crimen. Pues no es cierto. El aborto es un crimen en todo el territorio nacional, es un crimen en la Ciudad de México, es un crimen en el Estado de México. Lo único que han hecho es establecer algunas excepciones de responsabilidad, como también bien lo estaban explicando anteriormente. Pero pasado ese periodo, pasado esas situaciones de no punibilidad, cualquier persona que asesine al bebé en el vientre de su madre es responsable del delito de aborto, sigue siendo un crimen. Segundo, otra gran mentira que se repite muy frecuentemente, la Suprema Corte ha establecido el plazo de 12 semanas para que exista el aborto voluntario y con eso vinieron a muchos congresos a decir, necesitamos establecer el periodo de 12 semanas, pues eso fue una gran mentira. Eso es una gran mentira. Quien quiera leer la sentencia 148/2017 de la Suprema Corte, en ningún párrafo va a encontrar que la Suprema Corte establece que el plazo de 12 semanas para poder matar a un bebé es constitucional. A lo más que se atreve a llegar es a decir que existe un periodo breve y razonable en el que la mujer debe de poder ejercer su derecho a decidir. Luego iremos a las mentiras, estamos hablando ahorita de lo que sí dijo. ¿Y cuál es ese periodo breve y razonable? La Suprema Corte no se atrevió a decir cuál es ese periodo. Lo más que se atrevió a decir es cada estado, cada legislatura local tiene la potestad y autonomía legislativa para decidir en el ámbito de su competencia cuál es el plazo que ella considera breve y razonable. Ciertamente dice en la ciudad, y menciona como ejemplo a la Ciudad de México, pero nunca dice que ese periodo debe de ser el obligatorio que todos los demás estados deben de observar. Entonces, esa es la siguiente mentira que nos dicen que dijo la Suprema Corte y que en el libro tratamos de explicar en muchos capítulos, citando cada uno de los párrafos de la sentencia que se analiza para demostrar que no es cierto ninguna de estas mentiras que se nos han repetido. Ahora, de lo que sí dijo la Suprema Corte, ¿qué está mal? El capítulo de la licenciada Susana Miguel López es trascendental porque nos habla de por qué el concebido no es un bien. La Suprema Corte, una Suprema Corte ideologizada, sabía que si reconocía al concebido, como bien lo dijo Norberto Bobbio y nos lo acaban de recordar también, como un ser humano, no tendría ninguna otra salida más que ponderar entre derechos. El derecho a la vida y el artificialmente creado derecho a decidir. Entonces, ¿qué fue la salida salomónica? Porque aparte así lo dijeron los ministros en sus sesiones y en sus conversaciones al respecto. La salida salomónica fue, el concebido no es un ser humano, el concebido no es una persona, el concebido es un bien que tiene interés para el país, es un bien que tiene protección constitucional. Como también todos los que estudiaron cosas y sucesiones deben de entender muy bien, no podemos en ningún momento cosificar a un ser humano.
Los seres humanos no somos bienes, no somos cosas, somos personas. Y de nuevo, aquí no estoy hablando ni les vengo aquí a dar catecismo, les quiero hablar con la verdad jurídica. ¿Y cuál es el origen de esa verdad jurídica? Pues un tratado internacional firmado por nuestro país, que es obligatorio para nosotros, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 1.2 dice que todo ser humano, que persona y por ende titular de todos los derechos que reconoce esa convención, es todo ser humano. Todo miembro de la familia humana, entre lo cual entra el concebido. Y si esto no les es suficiente, pues entonces los invito a que lean la Convención sobre los Derechos del Niño, que haciendo un estudio de su preámbulo, de su artículo 1, de su artículo 2 y de su artículo 6, los va a llevar a la convicción jurídica de que el concebido es un niño. Dice incluso en su preámbulo, esta convención tiene como propósito defender a los niños antes y después de su nacimiento. Y después, en la definición de niño, queda claro que todo aquel menor de 18 años es un niño. Entonces, si estamos preocupados por el lenguaje, yo los invito a que llamemos a los concebidos, a los fetos, a los cigotos, en términos jurídicos como lo que son niños, son seres humanos y son personas titulares de derechos y obligaciones. Entonces, esa fue la primera gran mentira de titulares de derechos, perdón, no de obligaciones. Esa fue la primera gran mentira de la Suprema Corte. Y la segunda fue inventarse un derecho a decidir. ¿Y esa por qué es una mentira? Porque no existe ningún artículo en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que hable o que reconozca la capacidad de un ser humano de matar a otro por el simple hecho de que le estorba. No existe. Lo único que ha querido hacer la Suprema Corte es agarró el artículo 4 de la Constitución que protege a hombres y a mujeres, no nada más a las mujeres, y dijo, como aquí hablamos de libertad reproductiva y del derecho a planificar el número y esparcimiento de nuestros hijos, significa que las mujeres, cuando ya estén embarazadas en el ejercicio libre de su sexualidad, pueden todavía tener como último recurso la posibilidad de matar a sus bebés. Eso no lo dijo su Constitución, y si ustedes leen los diarios de debates del Poder Constituyente, nunca fue su intención tampoco, ni del órgano reformador de la Constitución, establecer la posibilidad de que alguien pueda matar a otro ser humano. No existe en ninguna parte del mundo como derecho universal la posibilidad de matar a otro. Bueno, entonces esa fue la segunda gran mentira de la Corte, y en esas dos mentiras está fundada su resolución. Ahora, no importa de qué sea yo partidario, no importa de qué sean partidarios mis colegas, no importa cuáles son nuestras convicciones, yo lo único que les estoy invitando es a que haga una reflexión jurídica sobre si es o no jurídicamente posible determinar que una persona puede matar a otra persona durante la etapa más temprana de su desarrollo. Para eso, entonces, tendrían ustedes que hacer un ejercicio de ponderación, que es lo que no quiso hacer la Suprema Corte, entre el derecho a la vida de un ser humano y el derecho de otra persona de tener una vida desahogada, de que no se afecte su economía, de poder terminar su carrera, todo este cúmulo de situaciones que se manifiestan para que una mujer, en teoría libremente, decida abortar. Hagan ese ejercicio de ponderación ustedes mismos, son 4 pasos que, bueno, si quieren seguir la teoría del Tribunal Constitucional alemán, háganlo, y yo los invito a que ustedes lleguen a sus propias conclusiones jurídicas. Y entonces ya platicamos si podemos sostener, si es viable hablar como abogados de que existe un derecho a decidir que opera o que es superior al derecho a la vida del ser humano más vulnerable que tiene la familia humana. Bueno, pues esa es la propuesta que les queremos hacer. Yo aprovecharía en este momento agradeciendo el espacio que nos dan en estar en esta honorable asamblea en este honorable Congreso del Estado de México, ¿qué sí podemos hacer? Porque sí existe un derecho a decidir. Y curiosamente, esta fundación está trabajando con un proyecto interesante de personas pues, pro aborto, que tienen como un objetivo ayudar a las mujeres que ya abortaron. Y eso me parece a mí un proyecto muy interesante, porque estamos muy encerraditos en nuestros debates ideológicos, estamos muy encerraditos en nuestras… Es que yo soy un defensor del derecho a la vida, yo soy un derecho al aborto. Bueno, ¿y quién está preocupado por entender el fenómeno de verdad? Porque todos hablamos de un fenómeno que no hemos vivido en carne propia. ¿Por qué no hablamos con quienes ya lo vivieron? Porque esas personas queremos hablar con la verdad, esas son las personas que detentan la verdad. Hablemos con las personas que ya abortaron y entendamos por qué lo hicieron.
Y existe un proyecto muy interesante aquí en el Estado de México de personas que están haciendo eso, hablando con mujeres que ya abortaron. ¿Y qué creen que han encontrado? Han encontrado dos descubrimientos que intuitivamente me parecían posibles, pero que ellas lo han confirmado. Primero, no deciden en libertad. La mayoría de las mujeres que han abortado lo hacen por presiones económicas, por presiones familiares, por presiones laborales, por presiones familiares, porque la obliga a su pareja. No es un acto de empoderamiento. Sin duda hay personas que lo hacen porque sí, y hasta como deporte, y hasta lo publican, lo pueden encontrar ustedes en X o Twitter, como se llame. Ya llevo 5 abortos y yo estoy bien. Cada quien. Pero en general, el grueso de la población, lo que han encontrado estas personas es que el grueso de la población femenina, no hace un ejercicio voluntario ni unilateral, no es una decisión personal, es una decisión influenciada por su contexto y en muchas ocasiones obligada por él mismo. Y segunda, tan no es un ejercicio de empoderamiento que la mayoría de las personas que cometen el aborto voluntario terminan teniendo mínimo un impacto emocional importante, porque no deja de ser un duelo. Y eso es algo también que hay que hablar y que lamentablemente como están más, tienen esta predisposición a que van a ser juzgadas, es un duelo silencioso. Y por lo mismo, hoy los psicólogos que hablan del tema dicen, no, es que no existe evidencia de una depresión posaborto. Pues claro que no existe, porque no se han permitido hablar y no se han permitido escucharlas. Entonces yo les invitaría a que, antes de 2 cosas, primero, hagamos el debate jurídico serio y objetivo, dejando las mentiras y las ideologías de lado, y por otro lado escuchemos a las personas que ya vivieron esta situación para entender si realmente es algo que debemos de celebrar, de considerar como un empoderamiento o como una situación trágica a la que se debe solucionar. Porque también cuando hablamos, ya con esto termino, hablamos con estas personas, resulta, hubieras tomado una decisión distinta si tu contexto hubiera sido un poco más favorable, y el 90 y tantos % responde que sí. Hay un proyecto muy interesante en España que se llama Fundación Madrina, donde dicen toda mujer embarazada, y como bien nos lo acaba de recordar el caso de doña Joana, está en un estado de vulnerabilidad. Depende de su contexto qué tan grande es ese estado de vulnerabilidad. Una mujer que tiene el respaldo de su pareja, que su economía está estable, ni siquiera ve el embarazo como un reto. Lo ve como un deseo, lo ve como una realización. Una mujer adolescente, sin el apoyo de su familia, sin ingresos, con el rechazo de su pareja, no ve a su embarazo como un acto de realización, lo ve como un obstáculo para su vida. Pero no es el embarazo en sí el obstáculo, sino el contexto a su alrededor, las vulnerabilidades a su alrededor, las que la hacen ver al bebé como su enemigo, cuando es tan inocente como lo es ella. Entonces, yo les invitaría, ¿quieren hacer algo por este tema? Entonces, fortalezcamos un derecho que sí está en la Constitución, el derecho a la maternidad. Que las mujeres tengan la posibilidad de, aún estando embarazadas, de saber que si su pareja no la respalda, lo pueden obligar a través de la ayuda del Estado. Saber que si en su trabajo las amenazan con correrlas por estar embarazadas, pueden también contar con la protección del Estado o lo que queda del Estado. También saber si no van a poder terminar su carrera. El proyecto Madrina, por ejemplo, tiene universidades Madrina para que puedan terminar la educación en línea. Hogares de acogida para personas que las amenazan sus papás en caso de que si continúan con su embarazo se salen de su casa. Yo creo que de esta manera, más allá de si penalizamos o no la conducta de asesinato de bebés, podemos entonces realmente decir que sí, como Estado, estamos fortaleciendo el derecho a decidir. Porque no podemos decir que fortalecemos el derecho a decidir cuando solamente estamos encaminados o estamos enfocando nuestros esfuerzos a una sola salida, que es la más fácil para el Estado perezoso y la más difícil para la mujer. Muchísimas gracias. Los comentarios finales los omite para nosotros la diputada Joana Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de la Familia y Desarrollo Humano. Brindemos para ella un muy fuerte aplauso.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Un agradecimiento y desde luego un reconocimiento a nuestro coordinador de diputados en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el diputado Pablo Fernández de Ceballos, por esta iniciativa y este gran esfuerzo. Desde luego, también reconozco al coordinador y a los autores de esta obra y a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos AC por esta iniciativa. Nos reunimos hoy para presentar una obra de crucial importancia en el debate jurídico y social en nuestro país: el derecho a la vida y el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este libro nace de una necesidad urgente, que es traer claridad y rigor académico a un tema que ha generado una profunda confusión tanto en el ámbito legislativo como en la propia opinión pública. El 6 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que sacudió los cimientos de nuestra comprensión sobre el derecho a la vida y el aborto. A raíz de la acción de inconstitucionalidad 148 del 2017, se generó la percepción de que el aborto había sido legalizado sin restricciones y que el concebido carecía de todo derecho. Sin embargo, ¿es esto lo que realmente dijo la Corte? Este libro sostiene que la realidad es mucho más compleja y, en cierto modo, contradictorio. La obra que hoy presentamos persigue un doble propósito. Primero, aclarar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente estableció sobre el aborto voluntario y además ofrecer un análisis estrictamente jurídico y crítico de esta decisión, despojado de los apasionamientos morales o ideológicos. El problema central que los autores de este libro exponen es que en su fallo, nuestro máximo tribunal consideró al concebido como un, entre comillas, bien susceptible de protección, despojándolo así de sus derechos fundamentales. Esta visión, argumentan, evita un análisis de ponderación que es necesario cuando dos derechos entran en colisión. La sentencia propuso una solución que los autores califican de prácticamente imposible de defender, que al inicio del embarazo el concebido no tiene derechos, pero después de un periodo breve y razonable, el derecho a decidir de la madre desaparece y la vida del concebido adquiere una protección constitucional. Esto choca directamente con un pilar de los derechos humanos, la dignidad humana, que es única, indivisible y no se adquiere gradualmente con el tiempo, ni tampoco con el desarrollo físico. Para desentrañar este complejo panorama, el libro está estructurado en tres partes fundamentales. La primera, el derecho a la vida. Esta primera sección establece los cimientos del argumento, rinde homenaje al discernimiento jurídico de figuras como don Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Desmiente con base en la ciencia la idea de que no se sabe cuándo inicia la vida y nos recuerda que el concebido goza de protección constitucional. Segundo, el aborto en perspectiva. Esta segunda parte aborda directamente el tema del aborto. Se enfoca en el aborto voluntario, definido como la decisión de la madre de terminar con la vida de su hijo por no desearlo. Pero también ilumina un drama olvidado, el aborto no deseado, es decir, la muerte de niños en gestación por falta de atención médica adecuada por parte del Estado. Finalmente, la tercera parte analiza la relación entre ambos conceptos a la luz de la sentencia. Aquí se critica la idea de una protección gradual, argumentando que negarle derechos a un ser humano por su etapa de desarrollo es una forma de discriminación. De manera crucial se subraya una verdad que a menudo se pierde. La propia sentencia de la Corte dicta que debe haber límites al derecho a decidir. El aborto voluntario, según el criterio obligatorio, solo puede ejercerse en un plazo breve y razonable cercano a la concepción.
En conclusión, este libro demuestra que la sentencia de la Suprema Corte no significa una permisión absoluta al aborto voluntario. Es un intento de solución que, por buscar conciliar lo que es irreconciliable, se quedó a medio camino de un análisis jurídico verdaderamente riguroso. La obra es una invitación a continuar con la discusión académica, a no dar por agotado el debate. Nos llama a evitar un escenario de indefensión total para el concebido, algo que ni la propia Corte consideró que fuera deseable. Y sobre todo, nos impulsa a reconocer al concebido como lo que es: un miembro de la familia humana que por su extrema vulnerabilidad necesita la mayor protección del derecho, no su agresión y no su invisibilidad. Como bien concluyen los autores, la vida de muchos niños y niñas depende de ellos. Muchas gracias por asistir a este encuentro. Muchas gracias, diputada, por sus conclusiones. A continuación, se abre una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna inquietud referente al contenido de lo que hoy nos han hecho favor de presentar los coautores, se agradece su fino comentario. En vista de que nadie se quiere animar. Son dos cosas. La primera es, no es una pregunta, bueno, sí es una pregunta, pero es más una invitación. Me encantaría que la Fundación, ya que comentabas, la mejor experiencia que podemos obtener de esto son mujeres que ya abortaron. Lo que les quiero ofrecer como grupo parlamentario y a nombre de todas mis compañeras es este foro, o este espacio, mejor bien dicho, para tener un foro con estas mujeres aquí en la legislatura. Si están de acuerdo ustedes en la Fundación, ¿no? Pero ahora sí que la bola está en su cancha. Y la otra que sí es un cuestionamiento, porque me parece realmente sorprendente que por un lado nosotros como país legislemos la protección de los huevos de tortuga, que de ahí van a salir tortugas, ¿no? Y no podamos proteger al embrión humano desde su concepción. Entonces, si nos pudiesen explicar un poquito más a profundidad qué fue o qué orilló a la Corte, si se tiene, ¿no?, por supuesto, técnicamente y jurídicamente, para contemplar este periodo razonable al momento de la concepción para destipificar el aborto. Si alguien de los autores o el coordinador o alguien quisiera, si nos pudiese responder. ¿Nadie levanta la mano? Aquí está. Me asusta. Sí, es un poco lo que estábamos explicando. Para que la Corte pudiera hacer eso, lo primero que, la Corte no tenía sus buenos momentos, pero también tuvo momentos terribles, y yo creo que este es el peor de todos. ¿Por qué? Porque no trató de dirimir una controversia jurídica, trató de implementar una ideología. Entonces, el camino que utilizó la Corte pues es el que han utilizado todas las personas que tratan de implementar la idea de que el aborto es un derecho. Y el primero pues fue invisibilizar al concebido. Es imposible que en una ponderación de derechos la vida quedara debajo del supuesto derecho, es decir, porque la vida es un absoluto, no puedes medio respetarla, o se respeta o no se respeta, como lo dijo Bobbio, y en cambio el derecho a decidir pues estaba construido con alfileres, porque no existe un texto constitucional que lo respalde. Entonces, para evitar que existiera esa confrontación a la que invariablemente iba a perder, y ya les adelanté pues, a dónde va a llegar su ejercicio de ponderación serio si lo hacen así, invariablemente se tuviera que concluir que la vida prevalece sobre el supuesto derecho a decidir, dijeron, pues no tiene derecho a la vida. ¿Cómo no tiene derecho a la vida? Pues no es titular de derechos. ¿Cómo no es titular de derechos? Pues no es persona. ¿Cómo no es persona? Pues no es ser humano. Y fue así como llegaron a esa conclusión. ¿Por qué tiene más protección los huevos de tortuga? Pues porque son un bien que le interesa a la nación por derecho ambiental y todas estas cuestiones. En cambio, ¿por qué no tiene protección constitucional el concebido entre su concepción
y cuando termine lo que cualquier legislatura establezca como periodo breve y razonable, es porque en ese periodo no es considerado ser humano, no es considerado persona, es una cosa que ni siquiera, o sea, y es cuando entramos por eso digo, es el problema de la ideología, es cuando entramos a debates innecesarios. Fuera del contexto del aborto, yo no creo que ninguno de ustedes dude que en el momento en que una persona se embaraza, tiene un ser vivo adentro. Pero en el contexto del aborto, en la discusión jurídica del aborto, se cuestiona hasta si está vivo o no. Se cuestiona, de hecho, que como no se sabe cuándo inicia realmente la vida, por eso no se puede definir como persona ni como ser humano. Y así es como llegaron a esa conclusión. Sí, me pregunta, si hubo una argumentación técnica, médica, jurídica, para decir, oye, ¿por qué lo tomaron a las 2 semanas? ¿Por qué lo tomaron luego a las 3 semanas? No existe nada de eso y es justo lo que se critica. No existe un silogismo, no existe un razonamiento jurídico, solo existe la implantación de ideas que no tienen ni sustento ni respaldo. Porque vamos, incluso dice, bueno, ya pusieron eso, pues vamos a argumentarlo, ¿no? No existe realmente una argumentación. Lo expresa muy bien en su capítulo el doctor Estrada, toda esa parte de la ausencia de argumentación y más bien la implantación de pensamientos ya, de conclusiones ya preestablecidas o ya predefinidas. Si alguien más quiere decir algo. Gracias, muy buenos días a la mesa, diputado. Su servidor Eduardo Salazar, autor de la iniciativa ciudadana para la nueva ley de salud en el Estado de México. Preguntarle, licenciado, preguntar a la mesa, ¿qué opinan ustedes de que, bueno, evidentemente este tema está íntimamente relacionado con normas jurídicas en materia de salud? Pero sí me gustaría conocer su opinión. ¿Qué impresión les deja de que el Estado de México sea la única entidad en el país que no cuenta con una ley de salud, una ley específica en materia de salud? Y que por otra parte el Congreso del Estado de México ha legislado recientemente en el tema de la interrupción legal del embarazo. Y recientemente sí se han presentado reformas a normas jurídicas complementarias para complementar la otra etapa de lo que se le llama la legalización. Es decir, que a nivel local las autoridades de salud cuenten con la infraestructura, cuenten con los insumos, con los medicamentos y que el personal en el área de salud cuente con la capacitación y la certificación, porque sí como que está faltando algo ahí. Entonces, bueno, para mí sí es muy importante conocer los puntos de vista de ustedes, de que el Estado de México no cuenta con una ley de salud. Y la norma vigente que hay hoy en día es el libro 2 del Código Administrativo, al que desde mi punto de vista es un punto de vista personal. Lo único que se está haciendo, y no lo digo de manera despectiva, lo único que se está haciendo con las reformas que se están presentando al libro 2 del Código Administrativo es únicamente parchecitos legislativos que no resuelven de fondo la problemática para contar con un marco jurídico moderno. Y bueno, por todo esto para mí sí sería muy importante. Y ya por último, comentar que la iniciativa ciudadana de ley de salud que se elaboró fue un proyecto que a un servidor y a diferentes organizaciones de la sociedad civil nos llevó un poquito más de 3 años elaborar y concluir el proyecto, con apoyo y asesoría técnica de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Y cuando se ingresó la iniciativa ciudadana, en agosto del 23, a la fecha no tenemos avance. Recientemente en esta legislatura, gracias al apoyo de la diputada Ana Yurixi Leiva, se volvió a presentar la iniciativa al pleno de este Congreso y se turnó a la comisión que decidieron turnarla, pero no a la Comisión de Salud. Entonces ahí hay algunas cuestiones de corte legislativo y de técnica parlamentaria que no checan mucho. Entonces, pues yo quedo a la orden por si existe interés en conocer el contenido del proyecto, que en su momento se dio a conocer a todos los grupos parlamentarios de la legislatura, y esto data ya desde el 2023. Estoy a sus órdenes. Gracias.
No quiero monopolizar el micrófono, pero bueno. Bueno, en cuanto al tema de la despenalización del aborto en el Estado de México, efectivamente sucedió en diciembre del año pasado, digamos, nosotros llegamos tarde aquí. Ha estado sucediendo por todo el país. Los grupos pro muerte andan por todo el país, está sucediendo en Tlaxcala, está sucediendo en Aguascalientes, está sucediendo en Colima, en Chihuahua, Estado de México, Oaxaca. Están yendo con esta idea de que, miren, aquí está la sentencia 148/2017, es hora de despenalizar. Y nosotros estamos yendo, miren, no es cierto esto lo que está sucediendo, no es esto lo que se decidió, ustedes todavía pueden resolver lo que sí está dentro de su ámbito de competencias, ¿no? No están obligados, ni siquiera, porque esa es otra gran mentira que les traían, la sentencia de la Suprema Corte que se dictó en el caso de Coahuila obliga a todas las legislaturas de los estados a legislar en materia del aborto. Esa fue una mentira que no les mencioné hace rato, pero es la que usaban para ir a los estados a forzar la codificación de esta situación. Pues aquí ya está. Y como les decía, pues ya ven las consecuencias, se deshumaniza a los concebidos. Por cierto, también quisiera hacer mención de algo que no mencioné, aprovechando que me están dando el micrófono de nuevo. El bebé de Tultitlán. El bebé de Tultitlán nació prematuro. Nació prematuro porque la mujer tuvo acceso a pastillas que reparten grupos como GIRE, grupos abortistas que no se preocupan realmente por las mujeres, sino simplemente por la implementación de su ideología. Entonces, nació prematuro, nació en una taza de baño, lo quisieron tirar por la taza de baño, no se fue por ahí, lo agarraron en una bolsa y lo tiraron en la calle, como ya todos sabemos, ¿no? Sin lugar a dudas es consecuencia pues, de estas prácticas que se repiten y que tienen mucha publicidad en aras de un supuesto empoderamiento. Y del bebé pues nadie se preocupa. Afortunadamente nosotros logramos interceptar el caso, encontramos al bebé, estaba en una clínica del ISSSTE y aquí yo quiero felicitar y reconocer el trabajo extraordinario de todo el equipo de la Fundación, pero en particular de Susana Miguel López, que gracias a ella se ha logrado que el bebé tuviera la debida atención en el ISSSTE, se logró que tuviera los cuidados debidos después en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, y tiene hasta un nombre. El bebé no tenía ni nombre. No se han puesto a pensar en eso en todos los bebés abandonados, no tienen ni nombre, porque nadie sabe ni quiénes son sus papás, ni pues nadie tiene interés en darle lo más básico que tenemos después de la vida, que es la identificación, el derecho al nombre. Pues el bebé tiene nombre, estamos muy contentos por ello y hoy está en búsqueda de una familia, está feliz y está contento. Pero bueno, ¿qué podemos hacer entonces para mitigar el efecto perverso de este tipo de legislaciones que deshumanizan a los concebidos? Pues si ya es con un Congreso empecinado, y no lo digo por los honorables diputados que son minoría, que al contrario son la resistencia a este tipo de ideologías, está empecinado en reconocerse como derecho, pues ni siquiera esos diputados tendrían por qué oponerse a ayudar a las mujeres a superar sus vulnerabilidades como madres. Entonces, en un tema de salud, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, ayuden, lo que les decía hace unos minutos, ¿no? Ayudemos a que las mujeres puedan, saben, hasta gozar de una ayuda ahora que está de moda, sobre todo en los cuatroteros, regalar dinero, pues regalen el dinero a las madres solteras, regalen el dinero a las madres adolescentes, regalen el dinero a las madres para que puedan terminar su escuela, para que puedan emprender, para que se puedan independizar. Y de esa manera, protegiendo las maternidades, podemos mitigar esta obsesión por la cultura de la muerte. En cuanto al tema de salud, a mí me encantaría conocer su iniciativa sin duda y encontrar la manera de colaborar con ella, para que ustedes también tengan la legislación que se merecen. Gracias. Para complementar la respuesta desde el ámbito legislativo, comentarte que sí, efectivamente ya han presentado diversas iniciativas, llamémosle a esta legislación adicional para convertirlo en una política pública de salud. Se presentaron y bueno, pues ahí están presentadas, ¿no? Y por el otro lado, revisar con la Secretaría de Asuntos Parlamentarios en qué estatus se encuentra la iniciativa que presentaron ustedes. Me comprometo a eso como grupo parlamentario, ¿no? Y adicional a eso y abonar a lo que comentabas, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha promovido iniciativas para proteger a la mujer antes, durante y después del embarazo a efecto de mitigar este tipo de legislación adicional. Gracias, diputado, gracias por sus respuestas. Solamente hacer una reflexión también desde el lado de la sociedad civil.
De acuerdo a la legislación y normatividad vigente, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del Poder Legislativo, hay una disposición que señala que las iniciativas que no se atendieron o que no se dictaminaron en el periodo que ahí se señala, que es el año que corrió, estas precluyen. En la sesión del día de mañana, en el último punto, darán a conocer, de acuerdo al orden del día, cuáles son los temas que no precluyen. La preocupación desde el espacio ciudadano es que precluya. Entonces, estaremos presentando nuevamente la iniciativa si fuera el caso. Muchas gracias, diputado. La siguiente participación, por favor. Bueno, primero felicitar al panel maravilloso que hemos tenido la oportunidad de escuchar y yo nada más ahí tratando de hacer un poco de ruido. Creo que faltaría en esta discusión no ideológica, sino con argumentos técnico-jurídicos, hablar desde el tipo penal del aborto, que sigue subsistiendo en muchas entidades federativas, desde una perspectiva político-criminal. Porque solo por hablar del Estado de México, si mal no recuerdo, la pena era de 1 a 3 años de prisión, cuando en realidad creo que ni siquiera podríamos hablar de un homicidio simple. Sería en todo caso un homicidio calificado, un aborto, ¿no? Y ese delito en el Estado de México tiene una pena de 40 a 70 años de cárcel. E incluso prisión vitalicia, gracias a una iniciativa de aquel gobernador nuestro cuya frase célebre era: se aplicará todo el peso de la ley, y cada que lo decía se le ponían las chapitas rojas, ¿no? Erubiel Ávila. Entonces, creo que una incongruencia en este debate y que me gustaría, para sumar a la reflexión, es justamente pensar en eso. El bien jurídico tutelado en el homicidio es la vida, y en el aborto, desde la perspectiva de las personas pro vida, pues es justamente esa misma vida. Esto no hace ningún sentido si vemos un delito como el abigeato en el Estado de México, que es el robo de ganado, el robo de vacas. Tiene una pena de 4 a 12 años de prisión. Entonces, esa vida del feto, del no nacido, de como lo querramos denominar, tiene un menor valor que el de la persona que ya no está en el vientre de la madre, porque desde una perspectiva político-criminal, la proporcionalidad de la pena en comparación con la gravedad del delito y la afectación a la naturaleza del propio bien jurídico del que hablamos, que es vida, pues no se corresponde, ¿no? Entonces me gustaría escuchar muy breve si alguien tiene alguna opinión al respecto. Gracias. Adelante, doctor. Bueno, como les decía, la doctora Chiani es la gran experta en esto, ¿no? No solo en la teoría del delito, sino, como ustedes acaban de ver, relacionándola con pensamiento crítico y complejizante con la política criminal. Y lo que ha dicho es una verdad de Aquilo, pero además no de ahora, sino desde la, corrígeme Itali, pero desde la codificación penal en el siglo XIX, y no solo en el Estado de México, en general en toda nuestra tradición jurídica. ¿Por qué, si consideramos que el bien jurídico tutelado es el mismo, hay una desproporcionalidad? Así que además sube y sube y sube porque este absurdo de aumentar las penas para el homicidio simple o calificado, pues seguirá viéndose por una cuestión de populismo criminal que tú conoces mejor que nadie, ¿no? Que la has estudiado tan precisamente. Pero contestando a la pregunta muy concretamente, yo creo que también esto ha servido para acallar a las buenas conciencias, en un trámite de falacia idealista, si me lo permiten. Los códigos dicen lo que yo quiero que diga. Ya si eso impacta o no en la realidad, pues ese es otro asunto. Si va a haber menos abortos o más abortos, pues ni modo. La cosa es que el código diga exactamente lo que yo quiero, ¿no? Que es que hay un principio de tipificación de la conducta abortiva, aunque le asignes una pena tan desproporcionada respecto de un valor estrictamente idéntico para quienes sostenemos la dignidad de la persona humana en situación intrauterina, a la vida humana fuera del seno materno. Y yo creo que si no resolvemos esa contradicción evidente, no solo a nivel de la teoría del delito, sino en la práctica legislativa y en la práctica
de las instancias de procuración de justicia y de administración de la misma, no vamos a resolver la cuestión, porque entonces todo cae en lo ideológico, que el código diga o deje de decir lo que yo quiero que diga o deje de decir, y la realidad queda fuera. Me parece muy importante referirnos a la comparación que hacía el diputado coordinador en relación con los huevos de tortuga, ¿no? Y es que tiene razón, ahí hay que definir qué bien se está tutelando y qué conducta se considera más lesiva y por lo tanto el desvalor de la misma en sociedad es mayor o menor. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, y aquí es donde se impacta en la realidad y con política criminal bien pensada. La mamá de los huevos de tortuga, pues como todos sabemos, se interna después en el océano y se va, los deja ahí, ¿no? Evidentemente tenemos el interés de que ese tesoro mundial que llega muchas veces a nuestras playas en México, pues se conserve para que la especie no se extinga. En el caso de la madre de un producto humano, no se va, la más de las veces se queda. En cambio, y aquí es donde la política criminal debería impactar mucho más, en cambio el pato sinvergüenza y perezoso de la canción de Cricri, ese se va a quién sabe a dónde, dice que está en los Estados Unidos o se fue a comprar cigarros o vaya usted a saber dónde está, y el abandono de su hijo no posee realmente ningún impacto penal ni de política criminal. Entonces tendríamos que empezar a ver cómo ayudamos a la madre, si merece la pena la protección de la dignidad humana, aumentando penas, como ha probado ser completamente inútil en materia de homicidio, simple o calificado, ¿no? ¿Qué te cuento, querida doctora, en materia de feminicidio, ¿no? Y con tal de que los códigos digan lo que nosotros queremos que digan, que la realidad siga mostrando una y otra vez aumento en las conductas abortivas voluntarias, para contestar concretamente tu pregunta, sin ningún tipo de reacción de carácter penal, ni mucho menos de una política criminal adecuada. Por eso es tan importante la teoría del delito. Puede parecer una fantochada, ya les decía yo, una pesadez de juristas, pero no lo es tanto. Si nosotros entendemos que no es lo mismo tipificar o destipificar una conducta que asignarle penalidades que realmente tengan un impacto en evitar la conducta que queremos evitar, habremos dado un gran paso. Pero si seguimos dando vueltas en torno a una supuesta dignidad que no queremos, porque no nos queremos malquistar con nadie, definir en una resolución tan importante como es una resolución de la Suprema Corte de Justicia, pues vamos a seguir en el argumento circular. Y como dices, manifestando ese tipo de incongruencias evidentes a la hora de la proporcionalidad de las penas. Creo que lo que ha señalado es de la mayor importancia y deberíamos tener una reflexión seria al respecto. Más allá de que los tribunales la puedan llegar a tener o no, creo que ahorita no es el momento propicio para confiar en los tribunales, ni mucho menos que la diéramos en una sede de gente, primero, de buena fe, que es lo más importante, y segundo, conocedora de estas temáticas. Sí es cierto que, como preguntaba el diputado Fernández de Ceballos, sí hubo en las primeras resoluciones de la Suprema Corte, aquellas a las que hace referencia el voto particular del ministro Aguirre, por ejemplo, en el caso de despenalización del aborto en el Distrito Federal, sí hubo algunas referencias que ahora se han perdido por completo. Bueno, ¿por qué 12 semanas? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 20? ¿No? Se dijo en aquel entonces, pero fíjense cómo desaparece ya la argumentación científica cuando, como muy bien ha dicho el maestro Ruiz Jiménez, simple y llanamente nos vamos por la tangente y decimos esto es un derecho fundamental y como tal hay que manejarlo. Sí se decía, bueno, no se ha formado la corteza cerebral, no se ha formado todavía el sistema nervioso y por lo tanto no va a haber dolor, y esto tiene un problema de grado importante. Otra vez la filosofía del derecho y la filosofía de los derechos humanos. Entonces, los derechos fundamentales se asignan en razón del mayor dolor que puede experimentar una persona.
tienen que ver con la capacidad sensitiva sensorial de las personas o lo asignamos en razón de otras categorizaciones. Y hasta que no resolvamos eso, no habremos resuelto en puridad y con sensatez una cuestión, insisto, tan espinosa como esta. Y por lo tanto se verán este tipo, querida Itali, de incongruencias en la asignación de penas a los tipos penales. Muchas gracias. Ahí hay otro. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, abonando a lo que dice el doctor Rafael Estrada Michel, también quisiera comentar, me atrevo a decir que como tal no existe una política criminal, porque la política criminal va enfocada a una prevención. Y generalmente lo que están haciendo nuestros legisladores o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la penalización, tratar de corregir aumentando las penas y mayores penas. Creo que el delito que tiene mayor penalidad es el secuestro. Pero ¿qué hacemos? Realmente una política criminal va más enfocada a la prevención. En este caso, ¿cómo podríamos prevenir esos embarazos? Con una planificación familiar, dando información a las mujeres o a las personas gestantes que así lo deciden sobre los métodos anticonceptivos, que realmente se planifique cómo es esa planificación, realmente qué construye. Asimismo, se busca una integración, algo holístico, no todo es como una red de apoyo en donde todo está inmerso y se fusiona, ya que necesitamos apoyo principalmente de la familia. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está quedando la familia? Eso es muy importante. No lo veamos como algo separado, todo va unificado. Y asimismo necesitamos el apoyo del Estado, pero todo empieza en casa. Así podemos tener una política criminal de prevención. Gracias. Perdón, me gustaría seguir. Es que dijo usted algo muy interesante, doctora. Muchísimas gracias. Nos ha movido a todos, en el auditorio y acá. Sabe que yo coincido completamente con ustedes, es algo que no logramos abordar en la obra, pero precisamente el ser humano es igual antes y después de su nacimiento. Entonces no tendríamos por qué ponerle un castigo distinto a quien lo mata dentro o a quien lo mata fuera. Sobre todo porque también, como bien lo dice, no hay un homicidio con mayor premeditación, alevosía y ventaja que el homicidio del aborto. Entonces yo creo que es algo que debemos de llevarnos todos y aplicarlo inmediatamente. Están promoviendo leyes que despenalicen. Bueno, pasado ese periodo breve y razonable, pues modifiquemos la pena también. Hagámoslo equiparable al homicidio calificado de las personas ya nacidas, a ver si están dispuestas a mojarse, como dicen los legisladores que andan promoviendo ese tipo de cosas. Creo que sería una manera muy interesante en términos teóricos de convalidar el valor de la vida humana, incluso en el útero. El problema que yo veo en la implementación es que incluso si estamos peleando que sea un delito, en la vida real no ha tenido ninguna eficacia. No llegan ni a 6 las personas que están en todo el país procesadas por el delito de aborto. Es una pena que no tiene aplicación real y es algo que a lo mejor quizá deberíamos de trabajar también pues, para lograr un cambio real. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor. Muy buenas tardes y primero que nada muchas gracias, diputado, por la posibilidad de estar y a todos los que lo organizaron y a los autores del libro por tan interesante obra. Yo tengo una pregunta. Ahorita comentaba el doctor César que la gran mayoría de las mujeres son forzadas, o sea, el aborto es un crimen que se comete bajo presión. Sin embargo, muchos de los argumentos que se han hecho para la supuesta legalización del aborto es porque no quieren ver a más mujeres en la cárcel por el hecho de haber abortado, cosa que las estadísticas contradicen totalmente porque no hay mujeres en la cárcel, madres que hayan cometido el delito de aborto. Sin embargo, en lo que a nosotros nos ha tocado ver en las iniciativas que se han presentado es que en muchas ocasiones las penas para quienes participan en un aborto son iguales. Entonces no se distingue la pena para la mujer que la pena para el médico, que la pena para que
el que provoca, incide o hace el aborto forzado, en donde sí hay una diferenciación. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿cuál es su opinión respecto de cuáles debieran ser la diferenciación de las penas de quienes participan en la comisión del delito de aborto y cuál debiera ser la atención hacia una mujer que vive esta tragedia? Bueno, yo creo que sí hay una diferenciación y es precisamente a lo que nos referíamos, querido Tomás. Y esa diferenciación está en que al padre que abandona, pues prácticamente no solo no se le persigue, no solo no se le asigna una pena, no solo no se le condena, sino que se le deja en paz. Y conocemos 2 millones de anécdotas al respecto, ¿no? Y creo que una política criminal razonable tendría efectivamente, como bien has señalado, que fijar penas de un carácter proporcional y fijarse en el caso concreto también, ¿no? Es decir, hay una cosa que se llama criterio de oportunidad al que el Ministerio Público puede acudir y que prácticamente en estos asuntos, que además se judicializan muy poco y mal judicializados, no operan, ¿no? Pero ¿cómo va a ser lo mismo el aborto cuando hay una madre que se ve orillada, entre otras cosas, por el abandono grotesco y cínico del padre de la criatura y por cuestiones económicas que tienen que ver con el hambre que padecerá ella y la criatura al nacer, que el aborto que se practica por cuestiones estéticas o cuestiones de frivolidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay en todo esto una hipocresía muy grande que termina, paradójicamente, protegiendo al mal nacional que se llama macho mexicano, ¿no? Y mientras esto no se atienda debidamente, lo que vamos a seguir viendo, como decíamos con la doctora Chiani, es una argumentación circular, cobarde, timorata y en última instancia sin impacto en la realidad, ¿no? Creo que tu pregunta por eso resulta importantísima. Ahora, ¿cuáles serían las penas adecuadas? Bueno, en todo esto se entra siempre en muchísimas discusiones sobre la proporcionalidad de las mismas, la codificación siempre tiene sus límites, la generalidad, la abstracción, la impersonalidad en el acercamiento a los asuntos jurídicos, pues ha demostrado que sirve para proteger ciertos derechos, pero a la hora de impactar en la realidad obviamente tiene limitaciones muy grandes, mucho más que la casuística, pero en todo caso lo que sí es cierto es que resulta sumamente discriminatorio solamente penalizar a la madre que aborta sin voltear jamás hacia el padre, ¿no? Que prácticamente puede hacer lo que se quiera. Y en el caso del personal médico o semimédico que acabas de mencionar, pues muchas veces tendría que haber quizá una penalización mayor por su situación de garante, que es evidente. Tiene una situación de garantía de la salud de todos los implicados en la cuestión y pues lejos de eso se ha permitido, cuando no prohijado, un negocio muy jugoso para estos profesionales. Ya no diría yo de la vida humana, porque son todo lo contrario, sino profesionales de las operaciones abortivas. Gracias. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría abundar en lo que acaba de comentar la persona anterior. Creo que la petición, considero 100% que la petición de despenalizar el aborto no tiene que ver con las personas que están en prisión o en juicio, que por cierto hay 3 en el Estado de México procesadas por esta razón, con el deseo de no estar tras las rejas. Despenalizar el aborto tiene que ver más con la salud y la vida de las mamás también. Es decir, estar practicando abortos de lo más terrible que nos podamos imaginar, con un gancho en la oscuridad, en un cuarto, en un baño, con las medidas sanitarias más paupérrimas. Eso es lo que se busca al pedir la despenalización del aborto. No que las personas salgan de prisión, sino que al ser legal
esto pudiese ofrecerlo los sistemas de salud y de esta forma garantizar el bienestar de las mujeres principalmente, y apoyo 100% lo que expresa el doctor Estrada Michel sobre que si ese 99% que también comenta el presidente de la Fundación de casos que las mujeres abortan es incluso por presión de su entorno, pero principalmente por sus parejas o pseudo parejas, pues el problema ni siquiera está en las mujeres, el problema está en esas masculinidades tan degradadas que hay lamentablemente en el país. Gracias. Gracias. Pablo Mondragón, de la Red Ética de Realismo Jurídico. Decía el doctor Ruiz Jiménez, hablaba sobre la ideologización en la Suprema Corte de Justicia sobre estos temas, y que realmente es evidente para aquellos que vamos siguiendo el desempeño de la Corte a través de estos temas tan espinosos, que son espinosos porque evitamos ver la realidad y la verdad. Entonces ahí es donde se convierte espinoso un tema en concreto, y en este caso el tema del aborto. La palabra aborto nos está siempre desorientando de lo que realmente sucede. Es, vamos a llamarlo infanticidio intrauterino, que tendríamos que nosotros como juristas, como abogados, como legisladores, empezar a quitar esa palabra de aborto que nos hace pequeñito las consecuencias de lo que realmente está sucediendo. Durante el aborto, ¿no? Decimos nosotros o estamos platicando sobre las circunstancias a las que la mujer se ve orillada para poder practicar esta acción. Evidentemente la mujer jamás en su sano juicio podría ir y decir voy a quitarle la vida a mi hijo, porque yo creo que desde que el momento en el que estás esperando, y digo aquí está mi esposa, nosotros somos padres de 5 hijos, y en cada embarazo es una cuestión real, donde vemos la naturaleza de cada uno de nuestros hijos, desde el momento en el que sabemos que estamos esperando. Entonces, en ese momento nosotros sabemos que estamos, y vamos, en la maternidad se les ve a las mujeres en la mirada, en los ojos y demás. Entonces, es algo evidente y algo que no podemos quitar a un lado. Pero sí creo que el lenguaje de la ideología que nos está atacando desde la parte jurídica, desde la parte política, desde la parte legislativa, también aquellos que estamos a favor de la vida nos está impregnando. O sea, nosotros también somos portadores de estas palabras del aborto, de estas palabras como para no meternos en cuestiones espinosas y no dar realmente una batalla cultural, que al final del día es eso. O sea, estamos enfrascados en una serie de palabras que nosotros mismos al hablar, él, ella, y demás eufemismos y demás palabras que son incorrectas, para poder nosotros encubrir ciertos, ciertas consecuencias que al final matar a un bebé, matar a un niño, pues está realmente deshumanizando, y decías esta palabra muy correcta, se deshumaniza a la mujer, se deshumaniza a lo que trae en el vientre, que es una vida humana, y que al final del día lo podemos equiparar, o más bien es poco equiparable, con una cabeza de ganado, ¿no? O sea, al final del día, matar una vaca de mi vecino es más, o tiene mayor peso que quitarle la vida a un niño que no puede defenderse, ¿no? Y entonces aquí no tenemos esta parte proporcional de la ley, ¿no? Que al final no puede defenderse, no puede decidir el bebé. Y también en otro ámbito, la cuestión del feminicidio. O sea, al final del día, ¿cuántos bebés abortados, cuántos bebés asesinados eran niñas, ¿no? Y esta parte de ser una bandera feminista, que lejos de ser feminista, lo que está sucediendo es que estás incrementando el machismo, estás incrementando a hombres que al final, no importa si embarazaste a la novia, ¿no? Pues yo ya no tengo problema, hazte tú el aborto, y es más, hasta yo te lo pago, ¿no?
venga, te lo picho y como una cuestión natural. Y todo esto que estoy platicando, pues al final es esta deshumanización de las leyes, esta deshumanización de los códigos penales, que al final del día no estamos abordando en lo más mínimo la raíz del problema. Estamos dando la aspirina, se aborta, planificación familiar al final del día. ¿Qué es planificación familiar? Vamos, diversos temas que empiezan a rodear a este tema del crimen a un bebé, que son consecuencias también pues, aberrantes que las mujeres tristemente tienen que pasar solas, ¿no? Porque ni el Estado, ni el papá, ni el abogado, ni nadie las orienta. En España se está discutiendo, se está tratando de hacer ruido a esta cuestión del daño posaborto, ¿no? O sea, aquí no hay problema, no es real que tengas un tema psicológico después de practicar un aborto. ¿Para qué? Para que obviamente no tengamos que meternos al fondo del tema, y entonces así vamos, dándole pintadas al asunto, hablar con palabras bonitas como para que no nos altere un poco la conciencia, vaya a ser que tengamos que discutir de fondo y vaya a ser que tengamos que reconocer lo que realmente es la vida humana. Gracias. Damas y caballeros, hemos llegado al cierre de esta significativa presentación. A nombre del diputado Pablo Cervantes de Ceballos, Fernández de Ceballos González, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a las y los participantes, así como a quienes hicieron posible este encuentro de reflexión y análisis en este recinto histórico, símbolo de la representación popular y del pensamiento plural de nuestro Estado. Reafirmamos el valor del diálogo respetuoso y de la búsqueda compartida del conocimiento. Muchas gracias, muy buenas tardes.